Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver el tema que tiene que ver con el complemento de lo desarrollado en la semana anterior, cuando tratábamos el tema de lo que era la planificación financiera, y ahora vamos a ver el tema que es complementario a lo que habíamos discutido en esa oportunidad, considerando que con esto cerramos la temática de los estados financieros pro forma, para después dar paso a otros temas que van a ser evaluados en este cómputo. La información contenida en los estados financieros sirve al administrador financiero para que, además de conocer cómo está la empresa en este momento, pueda también planear y controlar el futuro desde la perspectiva financiera. El análisis del apalancamiento y el riesgo comienza con un pronóstico de las ventas. Se ha hecho hincapié de que es necesario recordar los distintos métodos, ¿verdad?, que se tienen que dominar ya a esta altura para efectos de que se facilite su aplicación en su momento. Además de eso, se determina la proyección de los ingresos. También se hace lo mismo con el apartado de activos y con las distintas fuentes de financiamiento en términos de lo que es corto plazo, para saber cuál es el efecto que el incremento en ventas va a tener dentro de lo que son las operaciones del negocio, para ver cuánto dinero se genera de manera propia e interna y después cuánto hay que buscar por fuera. Una vez se ha hecho esto, que de hecho recordarán ustedes qué es lo que se hizo en la clase anterior, ¿verdad? Donde vimos el apartado de la planificación y hicimos la proyección de los informes. Entra en juego entonces la segunda etapa, que tiene que ver con el control financiero, donde se implementan los planes que se definieron anteriormente. En ese apartado del control trata del proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere para asegurar la adhesión a los planes y su modificación debido al surgimiento de imprevistos. Eso es el enfoque de lo que se trató la semana anterior, la planeación financiera, los distintos pronósticos de los informes financieros, el detalle de la obtención del financiamiento adicional que se hace de manera externa y las retroalimentaciones del financiamiento. Ahora vamos con lo que es el control financiero, ¿verdad? Propiamente el control financiero, porque en este vamos a ver lo que es el punto de vista operativo, el punto de vista financiero. Y para ello vamos a manejar dos herramientas. En el apartado operativo vamos a medir el punto de equilibrio y el grado de apalancamiento. Y en la dimensión financiera vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir el punto de equilibrio financiero y su apalancamiento. Los términos puntos de equilibrio probablemente sean ya conocidos, sean un poco familiares para ustedes, porque ya tienen que ver con el uso de algunas herramientas vistas en algunas asignaturas, mientras que el apartado de apalancamiento probablemente le resulte un poco novedoso, ¿verdad? Un poco distinto, o como probablemente lo hayan visto en alguna otra asignatura. Pero vamos a tratar de explicar lo mejor posible para que haya claridad en lo que se está discutiendo. Y tenemos el extracto del estado de resultados proyectado, que es el resultado de la proyección que hicimos en la semana anterior, donde los distintos rubros del estado de resultados fueron afectados por el incremento del 10% en las ventas que se pronosticó como punto de partida, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes el informe financiero completo, resultado de la proyección que hicimos en su momento. Ahí obtuvimos los 32.8 millones de dólares requeridos para ser refinanciados, para ser reutilizados en la empresa, ¿verdad? Como utilidad retenida, para que esto sea el financiamiento que de manera interna se ha generado, producto de lo que es el apartado del aumento en las ventas, ¿verdad? Es lo que estuvimos manejando. Que trasladamos este dato al balance general. Ahora entonces, dejando eso claro, vamos a la primera herramienta, que es el punto de equilibrio operativo. Esta es una técnica que se utiliza para estudiar la relación que hay entre ingresos por ventas, costos operativos y utilidades. Es decir, el punto en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales, por lo que la utilidad es cero. Es conocido también como punto de indiferencia porque da igual el término de lo que es beneficio o rendimiento el llegar hasta ese punto, dado que únicamente cubrimos los costos de funcionamiento y los gastos de operación. El análisis del punto de equilibrio operativo trata sobre la porción superior del estado de resultados, es decir, la porción que va desde las ventas hasta el ingreso operativo neto. Se aclara que ingreso operativo neto es el término que utiliza Scott Beasley para referirse a las utilidades antes de intereses e impuestos.
Por lo tanto, a lo largo de lo que es esta jornada, se va a manejar de manera indistinta, ¿verdad? Puede ser uno u otro. Entonces, en el caso del punto de equilibrio operativo, recorrimos a la información del segmento superior del estado de resultados, y esta porción suele llamarse sección operativa, ya que solo contiene ingresos y gastos relacionados con la producción normal y operaciones del negocio. Es decir, el giro normal de la empresa, aquello para lo cual ha sido creado. Y pueden ver ustedes que va desde las ventas netas hasta la utilidad antes de intereses e impuestos. Para calcular el punto de equilibrio operativo, el ejercicio brinda estos otros datos que también son necesarios para hacerlo. Las ventas en unidades, 110 millones. El precio de venta unitario, $15. Costo variable unitario, 12.30. Costos operativos fijos, 154. Y se supone que se puede vender la totalidad de unidades consideradas. Se aclara que al momento de que ustedes realicen la resolución de algún ejercicio, de alguna guía o un examen, esos datos se les van a brindar para que ustedes los tengan ahí disponibles para efectos de utilizar correctamente la herramienta. Entonces, como habíamos dicho, el punto de equilibrio representa el nivel de producción y ventas cuyo ingreso operativo es cero. Pueden ver en la parte baja de la lámina la fórmula para calcular el punto de equilibrio en unidades, es decir, en cantidades. Pueden ver que el numerador es costo fijo total y el denominador es el resultado de una resta, donde tenemos precio de venta menos costo variable unitario. En ese sentido, solo sustituimos los datos y al hacer la operación obtenemos 57 millones de unidades. Es decir, que la empresa en estudio debe vender como mínimo 57 millones de unidades para efectos de cubrir la totalidad de sus costos. Más allá, toda unidad que se venda más allá de 57 millones de dólares ya representa cierto nivel de ganancia o beneficio para el negocio. Este es un excelente punto de control para efectos de que veamos cuánto es el mínimo requerido para tener que vender a efectos de que tengamos garantizado por lo menos la cobertura de todo el costo y gasto asociado a operar. Ahora, evidentemente lo que se busca es que sea mucho más que eso, ¿no? Pero y es un punto, ¿verdad? Un punto de inflexión a partir del cual usted sabe que si vende menos de 57 millones de unidades, usted va a tener serios problemas de carga. Si vende 57 millones de unidades, por lo menos cubre todo lo requerido a operación. Si vende más allá de eso, ya puede esperar usted un margen de ganancia. Asimismo, también la herramienta nos permite calcular el punto de equilibrio en dólares o en unidades monetarias. Básicamente la información es idéntica, lo único que cambia es el denominador. En este caso, el resultado no es una simple resta, sino que es que a la unidad o a un 100% le restamos el valor de una fracción. Y la fracción se compone por el costo variable unitario entre el precio de venta unitario. Todo lo que está contenido en el numerador de esta expresión se le conoce como margen de contribución. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva solamente volvemos a trasladar la información, operamos según lo que tenemos ya definido y obtenemos que el valor del punto de equilibrio en dólares o unidades monetarias es de 855.6 millones de dólares. Un centavo menos de eso, usted ya tiene problemas porque no va a cubrir la totalidad de sus costos o gastos. Un centavo más allá de 855.6 millones significa que usted va a poder tener ya algún tipo de margen de ganancia. De ahí en adelante. Ahora vamos a lo que es el grado de apalancamiento. El término que mencioné en su momento que probablemente sea novedoso, un poco desconocido para algunos de ustedes. Y tal vez los que lo han escuchado, pues lo han escuchado en otra forma, ¿verdad? En otro contexto. Ahora lo vamos a ver exclusivamente en el apartado del control financiero. En ese sentido, el apalancamiento operativo se refiere al efecto que tienen los costos fijos operativos en los ingresos que se han generado. El grado de apalancamiento operativo se define como el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos asociado a un cambio porcentual determinado en las ventas. En español, ¿qué tanto me cambia mi ingreso operativo neto producto de un cambio en las ventas? Así de simple. En la terminología de negocios, un alto grado de apalancamiento operativo, manteniéndose constante todas las demás variables, entiéndase riesgo, entiéndase costo de financiamiento, entiéndase
variabilidad de ingresos, etcétera, significa que un cambio relativamente pequeño en las ventas dará como resultado un cambio mayor en el ingreso operativo. Veamos qué tan cierto es. Considera un incremento esperado en ventas del 10% para hacer este análisis. Y aquí tenemos la porción superior del estado de resultados, únicamente incorporando en el primer punto, en el primer renglón, la cantidad de unidades que se estaban manejando como pronóstico, ¿ya? Que eran 110 millones de unidades. Aquí, evidentemente, por conveniencia, suprimimos el término millón y dejamos únicamente 110. Hacemos el cálculo y podemos ver que si hay un incremento del 10% en las ventas, 110 por 1.10, 121. Ese 121 le resto los 110, obtengo que el cambio unitario es de 11 unidades. Si divido las 11 unidades entre 110, que es el pronóstico, obtengo entonces que el cambio porcentual es de un 10%. Hago lo mismo por el apartado de las ventas. Si yo multiplico 1650 por 1.10, obtengo 1815. 1815 menos 1650, 165. Y si divido 165 entre 1650, obtengo también un 10%. Pueden ver ustedes que el incremento, desde la perspectiva tanto de unidades como ingreso por venta, se mantiene, un 10%. Hago lo mismo con el costo variable y el resultado es igual. El margen, la proporción de crecimiento se mantiene igual en un 10%. La utilidad bruta se saca por diferencia, pero también se respeta, ¿verdad?, que haya el mismo nivel de incremento. Porque si dividimos 29.70 entre 297, obtenemos siempre un salto de 10% en crecimiento. Ahora viene lo interesante. Como la teoría nos dice de que lo que tenemos que ver es el efecto de los costos fijos operativos sobre el ingreso operativo neto, lo que hacemos ahora es lo siguiente. El apartado del costo fijo operativo se mantiene constante. No generamos ningún tipo de cambio, no le aplicamos ningún factor de crecimiento, sino que ponemos la cantidad tal y como está en el pronóstico original. Entonces el cambio unitario es 0 y por lo tanto el cambio porcentual es 0. Al hacer eso, ya obtenemos un cambio al resultado al final. Podemos ver que al sacar el dato por diferencia, no lo sacamos multiplicando, sino que por diferencia, obtenemos que el incremento en ventas esperado generaría en esta proyección original un ingreso operativo neto de 172.70. Si yo le resto a 172.70 143, obtengo 29.70. Y si divido 29.70 entre 143, obtengo 20.8. Pueden ver ustedes que está resaltado en negro que el salto que ha dado la proporción de crecimiento cambia, aumenta, sube, es mayor que la que se venía dando anteriormente a nivel de un 10%. El dato encontrado significa que el cambio porcentual en el ingreso operativo neto será igual a 2.08 veces el cambio porcentual en las ventas provenientes de 110 millones de unidades vendidas. Por lo tanto, si el número de unidades vendidas aumenta un 10%, el ingreso operativo neto debería, y recalco, debería aumentar en 20.8%, según la proyección que tenemos en este momento, que es lo que hemos descubierto acá. Para verificarlo, veamos si es cierto y apliquemos el factor encontrado al ingreso operativo neto pronosticado. Obteníamos 20.08%, que es el valor que ustedes ven ahí resaltado en negrita. Lo dividimos entre 100, ¿verdad? Para volverlo decimal, 0,208. A eso le sumamos 1, porque recordemos que el factor esperado de crecimiento comprende la base más el factor de crecimiento, sería 1.208. Y si multiplicamos 143 por 1.208, obtenemos 172.70 millones, que es el valor que ustedes pueden ver que está a la par del ingreso operativo neto del pronóstico. Es decir, que el dato ha sido correctamente calculado. Ahora, vamos al otro apartado, que tiene que ver siempre con la medición de los puntos de equilibrio, pero ahora vamos a una dimensión que es relativamente distinta a la anterior, que tiene que ver con el apalancamiento financiero.
Esto se refiere a la determinación del ingreso operativo neto de la empresa que es requerido para cubrir la totalidad de costos fijos de financiamiento y producir utilidades por acción iguales a cero. Si se percatan, aquí no estamos hablando de la parte operativa, de la parte de la producción y venta. No, aquí estamos hablando de la parte de la obtención del financiamiento. Y en función del costo del financiamiento, ver qué efecto tiene en las utilidades por acción. En este caso, lo que se busca es que se obtengan utilidades iguales a cero. Este análisis trata de la porción inferior del estado de resultados, es decir, la porción que va desde el ingreso operativo neto hasta las utilidades disponibles para accionistas comunes, que es lo que se suele conocer como dividendos, ¿verdad? Una vez se obtiene ese valor y se divide entre el número de acciones en circulación. Aquí pueden ver ustedes la porción inferior del estado de resultados que teníamos como pronóstico original, recalcando que esta suele ser conocida como sección de financiamiento, es decir, aquella que tiene que ver exclusivamente con la parte de obtención de fondos para operar. No tiene que ver con el giro del negocio, sino con la obtención del financiamiento para operar. Pueden ver que va desde las utilidades de intereses e impuestos hasta utilidades disponibles para accionistas comunes. Así como para el punto de equilibrio operativo, para el punto de equilibrio financiero también se requiere información adicional. Y en este caso es de que la empresa en estudio no existen acciones preferentes. Es decir, no hay acciones preferidas, todas son acciones comunes en circulación. Segundo, el número de acciones comunes es de 26.3 millones. Y el valor de la utilidad por acción o ganancia por acción, como le llama Gitman en su texto, es de $2 con 32 centavos, ¿verdad? Es el equivalente a dividir 61 millones de dólares entre 26.3 millones de acciones que están circulando, ¿verdad? 2.32. Para encontrar el punto de equilibrio financiero, utilizamos la siguiente fórmula. I mayúscula más D mayúscula sobre 1 menos T, donde I son los intereses o el cargo financiero que yo debo pagar por utilizar dinero ajeno, D el dividendo por acción preferente y T la tasa fiscal. Tenemos que el apartado de intereses, según la información del estado de resultados anterior, es de 41.40. Pueden ver ustedes en el segundo renglón, donde dice intereses, 41.40. Y en el penúltimo renglón habla de un término de dividendos preferentes de 0. ¿Por qué? Porque según la información adicional, no hay acciones preferentes. Entonces, teniendo eso, ese factor se me vuelve 0, ¿verdad? Se me anula y solo me queda 41.40 millones de dólares. Ese sería el punto de equilibrio financiero. En ese sentido, si ya tengo cuánto es el punto de equilibrio financiero, es decir, cuánto es lo que tengo que generar como carga de intereses para efectos de que con el ingreso que yo obtenga genere una utilidad por acción igual a 0, ¿verdad? Voy ahora entonces a medir el grado de apalancamiento, es decir, el efecto que va a tener el detalle del movimiento en las ventas sobre las utilidades por acción. Para eso, el grado de apalancamiento financiero considera el efecto que un ingreso operativo cambiante va a tener sobre las utilidades por acción. Es decir, lo que se puede disponer para distribuir en los accionistas comunes. El apalancamiento financiero comienza donde termina el apalancamiento operativo. Recordarán ustedes que el renglón, el ítem, ingreso operativo neto, era el último en la sección operativa y es el primero en la sección financiera. Es decir, está vinculado, ¿verdad? Ese es el punto de encuentro entre los dos niveles de análisis, tanto el operativo como el financiero. En este sentido, el grado de apalancamiento financiero se define como el cambio porcentual en las utilidades por acción que resulta de un cambio porcentual determinado en las utilidades antes de intereses e impuestos o ingreso operativo neto. Pueden ver ustedes acá. El grado de apalancamiento operativo, financiero, perdón, se mide por esta fórmula que tenemos acá. Cambio porcentual en las UPA sobre cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Cómo lo medimos? Ya formalmente con cifras. En el numerador colocamos el dato del ingreso operativo neto o utilidad antes de intereses e impuestos. Y en el denominador colocamos una resta. ¿Cómo está compuesta la resta? Por el valor que está en el numerador, que son las utilidades antes de intereses e impuestos, menos el punto de equilibrio financiero que encontramos.
Entonces, sustituyendo la información, obtenemos que el grado de apalancamiento financiero es de 1.40 veces. De acuerdo a este resultado, la empresa en estudio puede esperar un cambio de 1.40% en las utilidades por acción por cada cambio de un 1% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Así como el ingreso operativo neto, el cambio era en el ingreso operativo neto producto de un cambio en las ventas, aquí el cambio es el efecto que hay en las utilidades por acción producto de un cambio en el ingreso operativo neto. Lo que decíamos, que el ingreso operativo neto es el punto de encuentro entre los dos tipos de análisis, entre las dos dimensiones. Ahora lo vamos a ver en términos numéricos. Siempre partimos de la premisa de las ventas en unidades 110. De ahí tenemos la utilidad de antes de intereses e impuestos o ingreso operativo neto, ¿verdad? Que era el último renglón de la sección operativa, es el primero de la sección financiera, 143, y de ahí los demás renglones involucrados. Vamos por partes. El incremento en ventas, habíamos dicho que era un 10%, ¿verdad? 110 por 1.10, 121. Como el cambio que estamos midiendo aquí es en dólares, la columna siguiente queda en blanco. No se coloca nada porque lo que estamos midiendo es el cambio en términos de dólares. Entonces sabemos que el incremento va en función de un 10%. Vamos con las utilidades antes de intereses e impuestos. 143, considerando el cambio que teníamos de 172.70, ¿verdad? Igual a un incremento del 20.8. Porque recordarán ustedes que este 20.8 era el grado de apalancamiento operativo, el que encontramos en los cálculos anteriores. Esa información solamente la trasladamos acá. Una vez teniendo eso, aplicamos. El apartado de intereses, como recordarán, en el apartado de los gastos fijos de operación, en el análisis anterior, los mantuvimos fijos. Para el grado de apalancamiento financiero, la variable clave son los intereses o gastos financieros, como les quieran llamar. En ese aspecto mantenemos la misma dinámica, se mantienen constantes. Tenemos un efecto en dólares de 0 y un efecto porcentual de 0. Teniendo eso, por diferencia encontramos que la utilidad antes de intereses e impuestos es de 131.30. 131.30 menos 101.60 igual 29.70. 29.70 entre 101.60, 29.2. Aquí pueden ver el salto, el cambio que ha habido entre la diferencia del cambio del ingreso operativo neto a lo que tiene que ver con la utilidad antes de impuestos. Es decir, el incremento que ha habido en relación a la modificativa del ingreso operativo neto se puede ver desde el siguiente renglón debajo del apartado de intereses. Porque como el interés se mantuvo constante, eso me va a traer un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Lo que ustedes ven en negrita, ¿verdad? De ahí para allá, todo se mantiene igual en términos de la misma proporción, los impuestos, la utilidad neta, que sale por diferencia, y las utilidades por acción. Es decir, que yo puedo ver en este caso que si yo tengo un cambio de un 10% en las ventas, yo espero un cambio del 20.8% en el ingreso operativo neto. Al mismo tiempo, ese mismo incremento del 10% en las ventas me produce un incremento de 29.2 en el caso de las utilidades por acción. Es decir, un valor porcentual de ventas me produce dos efectos. Uno en el apartado operativo, que en este caso es 20.8, y otro en el apartado del financiamiento, que es 29.2. Para que vean ustedes lo importante, lo útil, lo relevante de esta herramienta, porque si vamos desde la perspectiva de lo que estamos haciendo, estamos manejando incrementos, ¿verdad? Incrementa 10% la venta, incrementa 20.8 el ingreso operativo neto y 29.2 las utilidades por acción. Pero ¿qué pasa si ustedes lo contrario? Que hay una caída de un 10%. Se puede esperar que haya una caída de 20.8 en el ingreso operativo neto y de 29.2 en los dividendos por acción. ¿Me explico? Esa es la bondad, eso es lo útil de la utilización de esta herramienta porque nos permite proyectar el impacto que tendría un cambio en el ingreso referido al cambio que podemos esperar en ventas, tanto hacia arriba, ¿verdad? Como hacia abajo. Reforzando un poco lo que acabo de mencionar, al igual que en el grado de apalancamiento operativo,
Cuanto más cerca esté una empresa de su punto de equilibrio financiero, su grado de apalancamiento financiero va a ser mayor. Es evidente, porque si el punto de equilibrio es lo que yo necesito para producir utilidades por acción igual a 0, significa entonces que el efecto que eso tiene en mis utilidades por acción es fuerte, es grande. Entonces, el grado de apalancamiento va a ser mayor. Por lo tanto, la evidencia demuestra que empresas que tienen grados de apalancamiento financieros más altos tienen mayor riesgo financieros que tienen grados de apalancamiento financiero más bajo. En español, mientras más alto sea un grado de apalancamiento financiero u operativo, más riesgosa es una empresa. Por ejemplo, si yo manejara un cambio de un 10% en las ventas y producto de todo el análisis determino que eso me va a provocar un cambio de un 40% en el ingreso operativo neto, significa que por cada $10 más que yo venda, voy a obtener $40 más de utilidad. Pero ¿qué sucede si pasa lo contrario? Si yo vendo $10 menos, yo estaría obteniendo $40 menos de utilidad. ¿Me explico? Entonces, por eso es que es importante tener esa herramienta y saber medir el impacto que tendrían los cambios en los volúmenes de ventas sobre el ingreso operativo neto y evidentemente la utilidad por acción, ¿verdad? Que es lo que los accionistas, los dueños quieren. El hecho de que tengamos ya la información tanto del grado de apalancamiento operativo como el financiero nos permite medir el grado de apalancamiento total, que este es un indicador que es utilizado por las empresas para efectos de medir ya a nivel global, ¿verdad? Como empresa, no tanto en la parte operativa, la financiera, no, sino como empresa, ¿verdad? Como tal, ¿qué tanto es el nivel de apalancamiento que maneja? Básicamente lo que consiste es combinar los resultados de ambos apalancamientos, ¿verdad? El grado de apalancamiento total consiste en multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero. Ahí pueden ver ustedes, 2.08 del apalancamiento operativo por 1.40 del financiero. ¿Qué nos da? 2.92, que es el resultado de esto que ustedes pueden ver acá. 2.92, que es el equivalente al 29.2%. Porque este 20.8 es 2.08, ¿verdad? Dividido entre el factor de crecimiento. Y el 1.40 es el que tuvimos antes, que era el financiero. 2.8 por 1.40, 29.2. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Verdad? 29.2. Se les comparte un recurso adicional, un pequeño video, sobre el apalancamiento operativo, financiero y punto de equilibrio, para que lo revisen, para que quede un poquito más explicado, un poquito más concreto el detalle de lo que acabamos de ver. Y evidentemente, pues el apartado de las preguntas queda abierto, ¿verdad? A través de los distintos espacios, como la plataforma o el grupo de WhatsApp, para efectos de que puedan ustedes plantear las inquietudes que tengan o que surjan al momento de revisar las temáticas. Por el momento hasta acá me quedo, ha sido un verdadero privilegio y nos vemos hasta la próxima.